Si hoy pensamos en Apple, lo que nos viene a la cabeza es un titán, ¿no? Un gigante de la tecnología, sinónimo de innovación, de éxito. Pero la historia de hoy no va sobre el gigante que conocemos, sino de cómo esa misma empresa estuvo a punto de desaparecer por completo. Es que lo que vemos aquí es como la noche y el día, ¿verdad? Por un lado, el coloso que domina el mercado mundial hoy en día. Y por el otro, una compañía que en 1997 estaba literalmente al borde del abismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo narices pasó esto? ¿Cómo se dio esta vuelta a la tortilla? Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Fijaos en este número, 90 días. En 1997, a Apple le quedaban solo 90 días de vida antes de ser insolvente. Y esto no es una forma de hablar, ¿eh? Estaban a 3 meses de la bancarrota total. El riesgo no podía ser más alto. Para entender bien la remontada, primero hay que entender lo profundo que era el agujero. Así que empezamos por el principio de todo, cuando estaban al borde del precipicio. La Apple de mediados de los 90 era un auténtico caos. Después de que Steve Jobs se fuera, por allí pasaron un montón de CEOs y ninguno supo muy bien qué hacer. La línea de productos era un disparate, estaba totalmente desenfocada. Fabricaban de todo, desde consolas de videojuegos que fueron un fracaso, como la Pippin, hasta cámaras de fotos. Y ya, para rematar, el proyecto que iba a ser la salvación, un nuevo sistema operativo llamado Copland, pues fue un desastre monumental. Se tragó un dineral y no llegó a nada. Y claro, todo este lío interno tenía que notarse fuera, ¿no? Pues el reflejo en el mercado fue brutal. Como se ve perfectamente en este gráfico, Apple pasó de tener una cuota de mercado bastante decente a principios de los 90 a un mísero, un ridículo 3% en 1997. Estaban literalmente desapareciendo del mapa. Las cifras daban miedo. En el segundo trimestre del 96, la compañía anunció unas pérdidas de 740 millones de dólares. Ojo, que en aquel momento fue el peor batacazo trimestral en toda la historia de Silicon Valley. Se estaban desangrando, y no es una exageración. Pero como en las buenas historias, justo cuando todo parece perdido, cuando ya no hay esperanza, llega el giro de guión. Pasamos a la siguiente parte, el regreso del fundador. Steve Jobs volvió a la empresa que él mismo había creado. Pero lo más fascinante es cómo lo hizo. No lo trajeron como el gran salvador, ni mucho menos. De hecho, Apple compró su nueva empresa, Next, y Jobs entró al principio solo como consejero. Fue un poco después cuando asumió el cargo de CEO interino. Y Jobs llegó y, vamos, no se anduvo con tonterías. Lo primero que hizo fue coger el bisturí y empezar a cortar. Canceló el 70% de los productos, fuera, para eliminar todo el ruido y los gastos inútiles. Y casi a la vez cambió la mayoría del equipo directivo. Necesitaba gente que remara en la misma dirección. El objetivo era uno, parar la hemorragia. Y punto. Y toda esa filosofía se resume perfectamente en esta cita suya. Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. O sea que la clave de todo, el primer paso para sobrevivir, fue la simplificación. Una simplificación radical. Vale, la empresa ya no se desangraba, pero seguía en la UBI y sin dinero. Y aquí es donde llega probablemente el giro más inesperado, más loco, de toda la historia empresarial moderna. Vamos a verlo. Un pacto con el rival. La pregunta del millón era, bien, ¿y ahora qué? La empresa seguía quemando dinero a una velocidad increíble. ¿De dónde iban a sacar la pasta? No ya para sobrevivir, sino para volver a innovar, para volver a crear algo grande. Pues la respuesta dejó a todo el mundo absolutamente boquiabierto. El salvador fue Bill Gates. Sí, Microsoft, el archienemigo, el gran rival, iba a ser quien le salvara la vida. A ver, vamos a pararnos aquí porque esto tiene miga. Lo que vemos desglosado es el acuerdo, sí. Microsoft metió 150 millones. Prometió seguir haciendo Office para Mac, se acabaron las guerras legales. Pero la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué Bill Gates iba a rescatar a su mayor competidor? Pues no fue por caridad, ni mucho menos. En ese momento, Microsoft tenía encima al gobierno de Estados Unidos con una investigación antimonopolio tremenda. Les acusaban básicamente de aplastar a la competencia. Y claro, dejar que Apple, su único rival real en sistemas operativos, se fuera a la quiebra, habría sido darle la razón a los fiscales. Así que, estratégicamente, mantener a Apple con vida era una jugada de defensa brillante para Microsoft. Les costó 150 millones, sí, pero les sirvió para decir, oigan, que aquí hay competencia. El dinero era oxígeno puro, era vital, pero no era suficiente. Apple necesitaba algo más profundo. Necesitaba recuperar su alma, volver a ser Apple. Y entramos en la siguiente parte, pensar diferente. Y lo que hizo Jobs fue lanzar una campaña que en realidad no vendía un producto,
Vendía una idea, el famosísimo anuncio Think Different. Y el texto decía cosas como esta: brindemos por los locos, los inadaptados, los rebeldes, porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo hace. No era un simple anuncio, Era un manifiesto, una nueva declaración de principios. Estaban volviendo a conectar con su esencia. Y ya con todo en su sitio, el enfoque recuperado, la pasta en el banco y sobre todo una identidad clara y potente, se sentaron las bases para una de las mayores rachas de éxito de la historia. Entramos ya en la recta final, el camino hacia el billón. Y esta línea de tiempo es la consecuencia directa de todas esas decisiones. En 1998 llega el iMac, que fue un exitazo y los devolvió a los números verdes. En 2001 lanzan el iPod y literalmente se comieron el mundo de la música. Y ya en 2007 el iPhone. Bueno, ¿qué podemos decir del iPhone? Cambió las reglas del juego para siempre. Y el resultado final de todo ese viaje, desde estar a 90 días de cerrar el chiringuito, fue este: convertirse en la primera compañía pública de Estados Unidos en alcanzar una valoración de $1 billón, el famoso trillion americano, una cifra que marea solo de verla. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Para una remontada de esta magnitud, ¿qué es más crucial? ¿Tener un producto que es una absoluta genialidad o tener una historia, un relato poderoso que conecte con la gente? O quizás, y solo quizás, la verdadera genialidad está en entender que necesitas las dos cosas, que una sin la otra simplemente no funciona.